Ernesto Polanco con nosotros. Saludos, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Josué. Buenas tardes, qué bueno estar juntos una vez más, ¿verdad? Una vez más, mi hermano. Qué bueno tenerte por aquí ya en este nuevo espacio nuestro. Un espacio más relajado, Sí. Camisita manga Sí, corta, qué bueno. esto es relax. Esto es sábado. Sábado, correcto. Esto es tranquilo, sin mucha cosa que mostrar. Pero sobre todo tenemos un programa contigo bien cargado, porque no solamente queremos hablar de Visa, Ernesto, sino conocer un poco más de ti, del Ernesto que nosotros personalmente conocemos de hace mucho tiempo. Correcto. Pero hay personas que solamente te conocen como el asesor consular. Correctamente. Sin embargo, no conocen lo que hay detrás, lo que tú has tenido que pasar para llegar a donde estás. Y de eso queremos hablar un poquito en esta tarde. Mi hermano, licenciado Polanco. Ernesto, háblanos de tus orígenes. De dónde tú vienes, dónde naces. Cuéntanos de eso un poco. Bien, Josué. Gracias por la pregunta y por la introducción. Mientras tú hablabas, recuerdo a un amigo de nosotros que un día iba a predicar en la iglesia y decía, si usted no me conoce a mí, no se está perdiendo de muchas cosas, pero si usted no conoce a Cristo, bueno, igual sí. Eso me recuerda a los Peña. Saluda a esa familia querida. En verdad, sí, siempre es bueno comentar y hablar de estas cosas, Josué, que tú propones. No necesariamente para uno promocionarse uno mismo en ese sentido, pero he aprendido que la juventud sí necesita. La juventud necesita ver que alguien más pudo o que lo esté intentando, como en nuestro caso, como decía Pablo, el apóstol Pablo, que dice en la Biblia, no pretendo yo el haberlo alcanzado ya, sino que someto mi cuerpo, porque el apóstol estaba claro de lo que quería lograr. Y yo pienso que nosotros nos encontramos en ese momento. Respondiendo a tu pregunta, en el sentido geográfico y familiar, pues yo soy netamente puertoplateño, en verdad. Vengo de dos familias puertoplateñas y yo he nacido en un municipio de Puerto Plata que se llama Inver. Pues mi familia es de esa zona de Inver, Angostura, una sección de Inver. Y pues nosotros hemos nacido ahí y vivimos los primeros años de vida. Ya después hemos salido para la ciudad y prácticamente me formé en Puerto Plata hasta la edad de 25 años. Que parece que fueron pocos, pero fueron 25. Y aquí en Puerto Plata tuve la grandísima oportunidad de formarme. De la base de mi formación, estuve en la universidad, en UTESA, muy buen tiempo, donde coseché sobre todo relaciones con compañeros, profesores, que hasta el día de hoy se mantienen, que más adelante se convierten en clientes, en colegas, amigos, hermanos. Por eso tuve un inicio. Y bueno, estuve también la oportunidad de formarme en el tema de los idiomas y todo eso. De manera que me traslado a la ciudad de Santo Domingo por razones laborales, pero llego allá formado en el sentido laboral y profesional, por lo menos con una buena base. Y esto me ayudó mucho, porque ya yo llego a Santo Domingo con cierta base. Gracias al Señor no pasé tanto trabajo. Igual cogí mi carrito, mi guagua, mi onza, como nos corresponde a los capitalinos, pero no fue tan difícil, porque por lo menos uno podía solventar esas cosas. Y en ese punto tengo que agradecerle sobre todo a mi mamá, que me cayó atrás y nunca ella negoció los estudios. Los estudios en mi casa nunca estuvieron en negociación y en estela de juicio. Y eso ocurrió con tus hermanos. Y ocurrió también con mis hermanos, igualmente. Mi mamá no negoció esa parte, y aún siendo nosotros una familia humilde, de un origen humilde, pues tuvimos la oportunidad. El Señor siempre nos abrió puertas
para las escuelas, para los colegios, para el bachillerato, para la universidad, para los idiomas, como una provisión directa del Señor. Así es que nosotros lo podemos explicar. Ernesto, es decir, que a mucha honra tú puedes decir que tú eres un campesino. Bueno, sí, lo único que yo soy un campesino mixto. Yo soy un campesino mixto porque yo tengo esta triple realidad, Josué, y me siento orgulloso incluso por eso, de que nací en un campo y todavía, como tú lo sabes, tenemos mucha relación con nuestro campo, con la parte de la ganadería. Pero entonces me formo en la ciudad de Puerto Plata. Esa es la segunda condición. Y lo tercero es que me mudo a Santo Domingo y también me ubico allá en la ciudad propiamente. Y me considero también alguien de la ciudad y por eso tengo esa triple condición de campo, ciudad pequeña y la capital. Es decir, o sea, no es esa experiencia, no la tiene todo el mundo. No la tiene todo el mundo. Porque, por ejemplo, hacer una transición de Puerto Plata a Santo Domingo, siendo tú un jovencito, entiendo que no fue tampoco fácil. No fue fácil y aunque ya yo me había graduado de la universidad y tenía más o menos un buen trabajo, tenía ciertas cosas ya ubicadas en Puerto Plata. Sin embargo, vi como que iba a tener una mejoría en la capital y es por eso entonces que tomo la decisión que, como tú lo sabes, cuando yo analizo, veo el panorama, digo, bueno, me voy 2 años y veo qué pasa allá en Santo Domingo y la realidad es que van 10 años ya y nos gusta ya y por lo menos para estar establecido, aunque parte del trabajo y los negocios también están fuera de allá. Es decir, que ya tú firmaste con Santo Domingo. Sí, yo me declaro como un puertoplateño capitalino. Interesante. Sí, yo disfruto donde esté. O sea, eso no, para mí eso no ha sido un inconveniente. Yo disfruto bien aquí, tú lo sabes. Cuando estoy en Puerto Plata las horas no me alcanzan. Igual cuando estoy en Santo Domingo no estoy anhelando irme. Me gusta allá, me gusta aquí y el Señor me ha dado esa oportunidad. Ha sido una oportunidad. Y debo decirle algo más, Josué, que se lo digo a los más jóvenes también, sobre todo los que viven acá en Puerto Plata y en el norte, que el que vive aquí tiene que aprovechar lo que tiene. O sea, esa posibilidad que yo tuve, que mis hermanos también tuvieron, de educarnos aquí y de hacer una buena base aquí tranquilos, con la tranquilidad que caracteriza el norte, pues eso hay que aprovecharlo, porque después te vas a la capital, a Bávaro, fuera del país, y ese esquema de vida no es el mismo. Entonces, hay que entender el tiempo, como dice la Biblia también, y hay que aprovecharlo. Desde que comenzamos, hablaste de Dios, hablaste de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo tú llegas a conocer a Cristo? Esos primeros pasos en el Evangelio. Bien, en este sentido, ahí también tengo que mencionar a mi mamá nuevamente. Doña Nati, saludos para Doña Nati. Claro, saludos para mami. Debo mencionar a mi mamá porque eso fue un evento que mi mamá tampoco lo negoció. Nosotros teníamos mucha inclinación a lo que era la iglesia tradicional. Y por mismo asunto de familia, en ambas familias, tanto en la de mi papá como de mi mamá, eran bastante devotos y bastante serios con la iglesia tradicional. Pero mi mamá en los 90 encontró a Cristo en el templo bíblico y desde ese momento, pues entonces nosotros poco a poco nos fuimos acercando. Y vale la pena mencionar, Josué, que los hermanos del templo bíblico, y especialmente aquí en Puerto Plata, esas familias como Don Pablo, Augusto, su familia, Ventura Mejía y su familia, recibieron a mi mamá y a nosotros también como parte de su familia. Y eso hizo que nosotros también creáramos una base muy profunda en la iglesia y de esa manera llegamos a conocer a Cristo. Definitivamente o muy específicamente como escuchando en la iglesia, en las escuelas dominicales, me recuerdo. ¿Y tú recuerdas qué edad te entregaste al Señor? Yo no tengo el dato específico, pero por ahí como por los 13 años, más o menos, en la escuela dominical, con la profesora Ruester.
y las demás profesoras, estaba Julia, Areli, Cristina, y fue un momento muy, muy especial, y debo decir y agregar ahí, Josué, que si bien es cierto, yo he sido bendecido de diferentes maneras, de múltiples formas, yo me considero una persona bendecida, lo mejor que me ha pasado es el Evangelio. Y yo lo he probado y lo he comparado y he visto y veo y he incluso, déjame ver si el mundo tiene algo, déjame asomar. No, es el Evangelio. Es el Evangelio y yo siempre hablo con mi mamá, con mi esposa, converso esto y digo que el Evangelio, incluso para las familias que no son cristianas, es bueno. Todo el que aplique los principios del Evangelio tendrá unos resultados positivos. Entonces, eso yo te diría que es de lo mejor que el Señor me ha dado. Tú no negocias el Evangelio con nada. No, y no se puede, es que sería un mal negocio. Y en realidad a uno le gusta hacer negocio bueno. Entonces, y eso que tú dices, ¿cómo se aplica? Bueno, en la aplicación diaria y en la casa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que sea la base en mi casa? El Evangelio. Eso es. Y de los negocios también. Mira, tú tuviste varios años en el liderazgo juvenil de la congregación aquí en Puerto Plata. Háblanos un poco de esos años de liderazgo, cómo comenzaste y llegaste a ser como quien dice, aunque nosotros no usamos el término presidente juvenil, pero fuiste el encargado por muchos años. ¿Cómo describes esos años en el liderazgo? Bien, tú sabes que meditaba en eso precisamente en estos días. Me vino a la mente por todo el proceso que estamos viviendo en la oficina, haciendo equipos nuevos, contratando más personal por la demanda de nuestro trabajo. Y me remontaba a esos años donde por la gracia del Señor estuvimos sirviendo en la coordinación del liderazgo acá en Puerto Plata, en nuestra iglesia. Y fue un tiempo muy especial. De verdad, lo recuerdo con mucho respeto, de verdad, y muy agradecido de ese tiempo. Y yo lo describo como un entrenamiento para la vida, como un entrenamiento. Yo creo que soy la misma persona todavía que estuvo en ese momento con los otros líderes juveniles. Me doy cuenta, ahora que me ha tocado hacer un equipo propio para el trabajo, pues creo que soy la misma persona, evidentemente con algo más de cana, muchos años después. Y ya con algo más de experiencia, ya uno conoce un poco más la vida y todas las cosas, y han pasado muchas cosas, precisamente en estos últimos 10 años, que es lo que me separa de ese momento. Pero la palabra sería un entrenamiento. ¿Y qué saco de ese tiempo? Pues lo mejor que saco es que quienes conformábamos equipo en ese momento, hasta el sol de hoy, seguimos siendo hermanos. Es como si ese tiempo no hubiera pasado, y la diferencia de diferentes locaciones, ese equipo sigue exactamente. O sea, nos llamamos y hablamos y nos vemos y nos seguimos consultando y nos seguimos usando. Y qué bueno. Y también verte a ti, Josué, que tú, de alguna manera, eso fue una base para ti y eres parte del resultado de ese tiempo también. Sí, estuvimos trabajando juntos. Recuerdo cuando me invitaste a unirme al equipo. Y hablando de eso, mira, mucha gente dice que la iglesia es una base para adquirir conocimientos prácticos para desempeñar otras funciones. Por ejemplo, un predicador, un jovencito que ha comenzado a predicar en la iglesia, luego se convierte en un orador años después, que no necesariamente es en la iglesia, pero consiguió sus primeros pasos hablando en público en la iglesia. Igual pasa en el liderazgo, jovencitos, jóvenes que
adquieren destrezas de liderazgo en la iglesia y luego Correcto. lo aplican en la empresa. ¿Tú crees que de verdad eso funciona? Sí, creo que es así, creo que es una verdad y pienso que eso responde a básicamente dos elementos, esa realidad que tú acabas de explicar. Primero, cuando en una iglesia, en el entrenamiento, se le encarga una responsabilidad a un muchacho o a una muchacha, generalmente el líder o los líderes buscan que esa persona entienda. Eso es lo primero, que entienda, decir, mira, tú vas a ser un profesor de escuela bíblica. Que esa persona entienda esa responsabilidad que se le está delegando y ahí viene el primer elemento porque el individuo se va a apropiar de esa responsabilidad que está haciendo y entonces él dice, yo soy un profesor de escuela bíblica. ¿Y cuál es su ministerio? Yo soy un profesor de escuela bíblica. Yo tengo que dar para este año 25 lecciones. Entonces, eso es el primer elemento, ese apropiamiento, si podemos decir, de esa responsabilidad. Y eso se va agregando a la personalidad, eso es lo primero. Y el segundo elemento es la práctica. Pero no quise decir la práctica sola, porque si no hay un entendimiento, se puede perder en el camino. Entonces, después que tú tienes este individuo que él entendió que él es en este caso, un maestro de escuela bíblica dominical, y que tiene la práctica que durante los últimos 3 años te ha dado 100 lecciones, ¿verdad? Ya cuando tú lo pones en otro escenario, pues ya él entiende muy bien ese asunto. Y yo creo que es verdad, y creo que en nuestro caso también ha sido verdad. Yo recuerdo que siendo jovencito en la iglesia tenía problemas para comunicarme, muchos problemas. Y bueno, a través de lo que yo acabo de decir, de apropiarme de esas cosas que me encomendaron, y de la práctica, pues esas cosas desaparecieron. Y déjame decirte, o sea, para nosotros hablar ante una persona o ante 1.000.000 de personas, pues no pasa nada. O sea, está todo bien. Y te lo voy a llevar al orden empresarial y comercial. Yo cobro por hablar ahora. Y eso es muy interesante. Y yo te puedo decir que la base de saber explicarme, tenemos que buscarla para atrás en el entrenamiento de la iglesia. De toda esa gente que nos ayudó, que nos enseñó, aparte de los ancianos, líderes como Juan José, Ismael, Benjamín, que son aquí en Puerto Plata, entre otros, sí, que de alguna manera nos acompañaron, el mismo Lalán, que estuvo mucho tiempo con nosotros. Entonces, óyete, todo eso yo lo estoy usando. Y créeme que me va bien. Te da resultados. Y me va bastante bien. Entonces, tú ahorita decías que todo este asunto de la ciudad y Santo Domingo, todo ese asunto con la iglesia, yo he podido traerlo e integrarlo a mi trabajo. Y no me quejo. Interesante todo eso que mencionas. Mira, ahorita mencionaste el evangelio como base de la familia. Hablemos un poco ahora de tu familia, Ernesto. Tu familia, ya no la extendida, sino tu familia, tu esposa, tus hijos. ¿Quién es tu esposa? En algunos lugares que me toca hablar, yo comienzo diciendo que estoy casado y que estoy casado con una mujer. Para que quede claro. Ese asunto quede claro. Ya nosotros tenemos un poco más de 8 años de casado. Estoy casado con la señora Karen Vázquez García de Polanco. Así dice su cédula. Así mismo dice su cédula. Y ya tenemos 2 varones y viene en camino una niña. Y ella también es de Puerto Plata. Y por la gracia del Señor nos hemos ubicado allí en Santo Domingo. Y estamos tratando de echar para adelante la vida y el matrimonio. Pero me ha ido bien. O sea, me ha ido bien, en verdad. Yo espero que ella diga lo mismo. ¿Cómo tú defines a Karen? Mira, Karen tiene una característica muy especial y ella lo sabe porque yo se lo he dicho. Y es una persona muy noble. ¿Okay? Es una de las personas más nobles que yo conozco. E igual, como yo vengo del área de contabilidad, yo siempre estoy tirando los números y todas las cosas. Y yo entiendo que si habláramos en términos de números y de negocio, yo hice un buen negocio. Yo hice un buen negocio y creo que
que ella ha sido una provisión de Dios para mi vida. O sea, yo entiendo que mi esposa es una provisión de Dios para mi vida. Entonces, así yo puedo definir esa parte, Josué. ¿Cómo, cómo tú manejas el tema de ser un buen esposo, ser un buen padre para Eric y Jan y la que viene en camino, ser un buen creyente y cumplir con las responsabilidades en la iglesia y ser un buen empresario? ¿Cómo has y estás manejando todo eso? Bueno, mira, Josué, dice de nuevo Pablo, no pretendo yo haberlo alcanzado. Eso es. Ahí tú dijiste un asunto muy delicado que responde de nuevo a dos elementos. Primero, ese es el elemento particular de cada una de esas, el esposo, el padre y el proveedor. Es el esposo, el padre y el proveedor y el creyente. En este caso, o esposo y padre, proveedor y creyente. Lo primero es ver ese asunto de manera específica, tú sabes. Y tú decís, bueno, entre esposo y padre, ¿cómo estoy? Bueno, estoy más o menos, del 1 al 10. Y después tú dices de proveedor estoy bien. Ahí yo sé que estoy bien. Y de creyente tú dices, bueno. Entonces cuando tú tomas, tú dices, no estoy bien todo el año en todas las áreas. O sea, no estoy bien como padre todo el año, no estoy bien como esposo todo el año. Mira, no es ni como creyente tampoco. Porque no es fácil mantener tantas cosas. Ese es el segundo bien elemento. A la vez. Es decir, ese primero la parte individual de cómo el hombre, en este caso yo, pero cualquier hombre, debe responder a esas realidades. Ahora, pero viene el segundo elemento, que es el balance, que es lo que tú dices. Ese balance, mira, yo creo que es un asunto de pedirle a Dios que con su gracia nos ayude y me parece a mí, Josué, es por lo que he visto en mi casa y en otras casas, que tú tienes que hacerlo un día a la vez. Ya. Un día a la vez, porque no creo que nadie mantenga el balance todo el año. Y en todas las áreas también. Yo tengo lucha, como te digo, ahora mismo, hay lucha en todas las áreas. Yo te digo, bueno, lo del proveer, en el sentido material, pero cuando viene a ver, cuando tengo que quedarme hasta las 9 o a las 10 en la oficina, trabajando, pero entonces estoy descuidando quizá el cariño y la atención o la ayuda a mi esposa. Sí. Eso es así. Y además como hombre también está en la lucha, Josué. O sea, eso es todos los días. Me acuerdo del hermano Esteban Corbalán, hace mucho, que él decía que cada vez que él se levantaba, le pedía, Señor, ayúdame a consagrarme a mi matrimonio y mi familia. Yo pienso que esa debe ser la oración para irnos acercando un día a la vez, porque tampoco no es que hoy estás por debajo y ya mañana está bien. Es un trabajo de irse acercando poco a poco. Mira, Ernesto, antes de pasar al tema de tu profesión, de lo que haces, ¿cuáles 3 personas tú consideras que han influenciado más tu vida? ¡Wow! ¡Qué pregunta, Josué! Sin comprometer a nadie. Sin comprometer a nadie. Sí, sí. ¡Wow! Esa pregunta está bien. No vamos a mencionar personas externas para no mencionar nada de mi familia, porque Sí. en la familia yo te puedo mencionar, por ejemplo, de mi mamá, una mujer de trabajo. Te puedo mencionar de mi papá, que mi papá tiene una característica y es que le busca la vuelta a la cosa. O sea, él le busca la vuelta a la cosa y yo me doy cuenta que yo tengo algo de eso. Pero te puedo mencionar de mi hermano. O sea, mi hermano es un trabajador incansable. Sí, sí, sí. Y es un tipo que no le tiene amor al dinero. Saludo, es muy desprendido. Saludo para Rafaelín. Correcto. Entonces, eso está bien. Pero hablarte de lo servicial de mi hermana o de mis otras hermanas. Entonces, eso, pero fuera de la familia. Vaya el saludo para Marley, Maricel también. Ru, y los demás. Bien, pero fuera de la familia, en el sentido de la iglesia, evidentemente, yo siempre tengo que mencionar a mi hermano Juan José Infante, tu tío, por una razón muy específica, que seguro tú la conoces,
Y es que siendo nosotros, mi hermana y yo que vivíamos con mi mamá, era mi mamá como madre soltera y nosotros dos. Entonces, desde que Juan llegó a Puerto Plata, fue como si él me tomara a mí parte de su familia. Y para mí eso tuvo mucho valor. Y siempre recuerdo ese texto que dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y yo puedo identificar que el Señor proveyó de esa presencia de Juan en ese sentido. Pero yo incluso debo mencionarte, que lo mencioné ahorita, a Jorge William Jiménez. Fue una bendición para mí en ese momento particular de mi vida. Aprendí a trabajar, aprendí muchas cosas con él. Y además, yo entiendo que puedo decirlo, aprendí un poco de misericordia, de cómo hacer algo por el otro sin esperar nada a cambio, que eso es una característica muy marcada en quien acabo de mencionar. Quizá deben haber más por ahí, Josué. Yo sé que sí, yo sé que sí. Pero creo que hay una... El tiempo no te daría. Exactamente. Hay un grupo de hombres y mujeres que fueron apareciendo en el camino. Yo te puedo decir esto. En cada etapa de mi vida, Dios ha puesto a la gente. Bueno. En cada etapa, porque yo te mencioné de Puerto Plata, ahora, pero de Santo Domingo, yo te puedo mencionar esa acogida que he tenido de los ancianos de mi iglesia y de otras iglesias. O sea, cómo no mencionar a Bernardo, a Mauri, Nicolás, también a Tom y a Elpidio. O sea, gente que antes... Grandes siervos. Que hace 10 años yo no la conocía, entonces me reciben, y me reciben como si fuera uno más de ellos, impactan tu vida y buscan la manera también de bendecir a uno. De manera que yo lo veo así. En cada etapa de la vida hubo personas que el Señor puso. Eso es en cuanto a ese sentido. Ahora, en cuanto a los estudios, encontré también mucho ánimo en el camino, que ayudó a uno y lo empujaron para uno terminar. Excelente, mi hermano. Qué bueno saber todo eso. Mira, vamos a entrar al tema de las visas, de la asesoría, de tu profesión. Y vamos al final ver si podemos sacar, aunque sea 2 llamadas, pues yo sé que la gente siempre espera este tema. La gente está ansiosa por saber los temas de las visas. Y lo primero que quiero preguntarte, Ernesto, ¿qué hay nuevo cuáles son los asuntos que están en la palestra de migración y eso? Bien, como tú lo has dicho y como hemos estado una cantidad de veces importante acá en la emisora, pues principalmente me dedico a eso, ¿verdad? A la asesoría migratoria. Esa asesoría va en 2 niveles. Es en el sentido de asesoría de las consultas. Las personas vienen a mostrar su caso y uno le dice por las leyes y por la experiencia que uno piensa. Y lo otro es en cuanto al proceso como tal. Es decir, nuestra oficina lleva también los diferentes procesos migratorios específicos de una cantidad de países. Bueno, de verdad que hay muchísimas actualizaciones. Quizá el tiempo no nos daría, pero lo más interesante que la gente está siempre esperando. Las visas de paseo están funcionando para todos los países. Vi que pusiste que agendaste 60 citas. Sí. Bueno, eso la fue semana pasada. Sí, porque veníamos preparando los casos desde hace algún tiempo, entonces lo dejamos listo y por alguna razón se habilitaron citas y nosotros pudimos ubicar 60. Y bueno, pero en teoría, en proyecto tenemos más que eso. Y ya en las próximas semanas seguimos preparando y seguimos asignando citas. ¿En qué tú te enfocas? ¿Cuáles son tus enfoques en asesoría? ¿Cuáles servicios tú ofreces? ¿Cuáles países son los que más tú te direcciones? Correcto. Nosotros estamos enfocados en 4 áreas, básicamente, y tratamos de no salirnos de ahí. Y es lo que tiene que ver con la inmigración americana, Canadá, República Dominicana y Europa.
Eso es lo que hacemos. En cuanto a los procesos, en cuanto a que una persona necesite una consulta, eso es un poco más amplio. Porque en realidad uno, en términos de viajes y del mundo, es muy similar y yo puedo consultar prácticamente cualquier caso migratorio, consultarlo. No llevamos el proceso por un asunto de enfoque, pero también sabemos si yo no llevo el proceso, dónde lo mando. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo. Yo puedo consultar para México, Panamá, Chile, Costa Rica. Consulto y le digo todo, incluso le puedo enseñar a la persona cómo hacer su proceso. Pero nosotros no le estamos haciendo el proceso interno, porque preferimos usar el tiempo en los otros países. Y entonces tengo oficinas aliadas que yo le digo, mira, llegó un caso de México, ustedes sí lo pueden trabajar. Por ejemplo, nosotros trabajamos visas de Canadá, pero no trabajo residencia de Canadá. Pero tengo una oficina aliada que, mira, llegó un caso para que ustedes lo trabajen. Es decir, que quien llega a tu oficina, quien llega a ti a consultarte, y aunque tú no hagas ese trabajo, esa persona va a ser redireccionada, claro, a donde tiene que ir. Claro, y tiene un beneficio porque no es que yo no conozco el proceso. O sea, en sentido general, y la gente se va con algo, o sea, que viene a la consulta. Figúrate que, ¿qué te puedo decir que no... aunque no trabajo? Ahora mismo tengo un caso de un contrato para trabajar en Canadá. Eso yo lo puedo consultar perfectamente, pero yo no lo trabajo ese, sino que a otra oficina, y yo me quedo a veces cerca del proceso para darle seguimiento. Y es lo normal, porque, por ejemplo, un abogado no trabaja todas las No trabaja áreas. todas las cosas. Nosotros hemos decidido trabajar Estados Unidos, República Dominicana, todo lo de Dominicana, Europa, que es bastante trabajo con la visa Schengen. Por ejemplo, nosotros somos especialistas con Suiza, Italia, que se solicita mucho, Holanda, España. Y también trabajamos en Inglaterra, por ejemplo, que hay muchas oficinas no lo trabajan. Y déjame decirte, somos de las pocas oficinas que trabaja todo lo de República Dominicana. O sea, tanto en nuestra oficina en Santo Domingo como aquí en Puerto Plata. Aunque todo se lleva desde la oficina de Santo Domingo, aquí básicamente es consulta y para traer un documento o algo así, porque yo trabajo siempre en la de Santo Domingo. Pero esos servicios que tenemos son bastante buenos y es lo que más la gente necesita. Ernesto, ¿qué es lo más difícil en tu profesión? ¿Cuáles son esas cosas a las que tú te enfrentas que son difíciles, que a veces te pueden quitar el sueño? Sí, bueno, es una buena pregunta, porque a medida que cada vez nosotros tenemos más casos, hay más posibilidades de que hayan cosas más difíciles, por la regla de las probabilidades. Bueno, a veces lo más difícil es un cliente que no entiende. Eso es lo más difícil. Uno trata de explicarle y decirle, mira, este es el proceso y pasa así. Trata de confiar que es esto. Pero el cliente, por cualquier razón, estamos en una era muy difícil de la información, donde a veces alguien sube algo a Instagram y de verdad mintiendo o sencillamente sin manejo del tema. Y entonces después el cliente viene a ti porque tú eres su asesor migratorio. Y entonces tú tienes que decirle, mira, espera, eso no es así, mira, estas son las pruebas. Y él todavía a veces se va sin creer. Entonces, esa es la parte más difícil. Ya después de los procesos tienen su complejidad. Y es así, y eso está bien. Eso está bien, pero yo diría que la parte más difícil es cuando un cliente no entiende. Sin embargo, todos los casos que yo tomo pasan por consulta. Todos los casos. Si un caso yo no lo consulto, no lo tomo. Ahora, en la consulta, después de hacer un análisis y objetivo del asunto, yo puedo decidir después si lo tomo o no lo tomo. Porque si yo veo que va a ser problemático, no el caso, porque no le tenemos miedo al caso, el cliente, que no entiende o que Mira, nosotros tenemos la dicha hasta ahora, gracias a Dios, que no estamos muy enfocados en el dinero, cobramos bien. Claro. Pero eso no es. Y eso también baja un poquito a veces la presión, porque si yo entiendo que el caso no es viable, pues no lo tomo. Y mira, claro, puede irte a otra oficina y no pasa nada. No por el caso,
si entendemos como que el cliente en el proceso... Hay clientes difíciles, hay clientes que a veces es mejor decirle no. Correctamente. Para Pero no... eso es en la vida. Sí, sí, sí. Eso ocurre en toda la vida. Mira, ciertamente cuando uno va a un médico, a uno le gusta saber cuál es la formación de ese médico, si uno va donde un abogado o cualquier otra persona que esté enfocada en un servicio, producto o servicio, uno le gusta saber qué esa persona ha hecho, dónde se ha preparado, ¿no? Dónde se ha formado. Háblanos un poco de tu formación, Ernesto. ¿Cómo te has ido formando en esta profesión que es tan difícil, tan competitiva y que hay en un mercado donde hay tantos asesores, claro, sí, ahora mismo? Sí, sí, en realidad como que el mercado se ha puesto muy deseoso. Incluso nosotros mismos con cierta frecuencia estamos asesorando y explicando a nuevas oficinas y a nuevos asesores, abogados y todo eso, y lo hacemos con gusto, porque para nosotros significan muchas cosas, significan aliados, colegas, clientes, y lo hacemos con gusto. Mira, mi formación, yo tengo un estudio de grado, graduado cum laude de la Universidad Tecnológica de Santiago, que no es necesariamente es en el área legal, pero tampoco es necesario. Entonces, aparte de esto, tengo 3 certificaciones como asesor migratorio en Santo Domingo. Y esto no para. O sea, uno sigue aprendiendo, cada vez que dan un curso nuevo, uno anda detrás de eso, haciendo la inversión para estar mejor preparado. Eso es en cuanto a lo académico. Pero está la experiencia, que tiene un valor importantísimo, y te lo puedo ejemplificar eso, ya después de 10 años de experiencia, preparando procesos migratorios con 10 años de experiencia en total, y ya a nivel profesional 7 años desde el 2015, ya a nivel profesional con tarifas y todas las cosas, pero en total 10 años de experiencia, dicen algo. Dicen algo, uno ha visto algunos casos. ¿Y por qué la experiencia es importante en esto? Bueno, porque hay una cantidad de colegas que se han ido formando y que incluso han tomado la formación al conjunto con uno, pero no tienen la experiencia. Y entonces la experiencia es importante, y a estos colegas uno le asiste completamente. Por ejemplo, en nuestra oficina en un mes se ven los casos que cualquier colega ve en 2 años. Y eso nosotros lo vemos en un mes. Yo te puedo decir ahora mismo que nosotros debemos tener casos abiertos, que lo estamos trabajando en la semana pasada, tienen que haber 20 o 30 casos. Normal. Eso es normal. Sin hablar de las consultas, que en cualquier fin de semana aquí en Puerto Plata tenemos 20 gente de consulta. O sea, normal. Entonces, esa experiencia tiene un valor. Y eso es importante. No solamente para mí, vuelvo y repito, no me quejo, pero eso no es solamente para mí, sino para el cliente. Para el cliente. Y nosotros estamos todos los días en eso, y nuestro tiempo está dedicado a eso. Mira, lo que más a la gente le gusta son los asuntos, los visados de paseo. Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a pedir a Arca que nos dé unos cuantos minutitos ahí, ¿verdad, Mary? Gracias, para poder cerrar, ¿sabes? Cómo se debe. Y vamos a sacar 2 llamadas al aire rapidito, pero antes, ¿qué es lo último que hay para las visas de paseos? Para las visas de paseo americanas. Lo último, esta es la información. Si vas a solicitar visa de paseo, puedes comenzar. Y vaya esto también para nuestros clientes, amigos y relacionados que nos escuchan en esta emisora. Si tienes un caso pendiente de visa de paseo, puedes comenzar a hacerlo. Las citas todavía están un poquito delicadas, algunos días aparecen. Según la información del consulado, se supone que después de agosto, pues ya los procesamientos van a estar al día. Es decir, tú entras, pagas todo, formulario de C-160, perfil, paga tu cita, entras y programas. Para cuando te caiga, eso va a estar normal. Ahora está un poquito lento, pero puedes hacerlo de visa de paseo de Estados Unidos,
de Canadá. Todas las Schengen están funcionando. Canadá está un poquito lento, está durando como 2 meses para responder. Y igual, la de República Dominicana, eso nunca cerró prácticamente. Entonces hemos estado procesando de cubanos, de venezolanos también, que vienen para acá. De manera que sí, se puede comenzar. De manera que en el caso nuestro, pues los que tengan casos nuevos, pues pueden agendar su cita, ya sea presencial en la oficina o virtual. Y esto se hace en un WhatsApp que es muy fácil, que es 560-2444. Ese es el WhatsApp de la oficina, 560-2444, con Usted, el 809. Es decir, que usted que está en Puerto Plata o que está en otra ciudad que no es Santo Domingo, no tiene que ir a Santo Domingo para una consulta, sino que ya se comunica a través de ese WhatsApp y ahí le dan asistencia. Correctamente. Vamos a sacar 2 llamadas al aire rápidamente. Alguna pregunta que usted tenga de manera rápida para que, ¿verdad?, cumplir con esto. 809-261-3426. Aquí el número en cabina. 809-261-3426. Una pregunta que usted tenga para Ernesto, que le den respuesta rápido. Llame al 809-261-3426. 2 llamadas, nos queda ya poco tiempo. Ya estamos sobre el tiempo que nos está regalando la misión. Tenemos una llamada. Así que buenas tardes, bendiciones. Buenos días, buenos días. Sí, adelante, ¿con quién hablamos? Alejandra. Gracias, Alejandra, adelante. Mira, mi corazón, yo necesito saber qué es los requisitos en realidad que se necesita para solicitar visa. Ok. Los requisitos para solicitar visa. Ok. Bien, le hablamos por la radio, ¿verdad? Sí. Nos escucha por Muchas radio. gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Más que los requisitos de términos físicos y de papeles, que es pasaporte, etcétera, etcétera, yo le voy a decir lo que el cónsul mira. Lo que el cónsul evalúa 3 áreas y es el motivo de viaje a que usted va. Eso tiene que tener carne. Es decir, yo voy a visitar a mi hija, eso tiene cosas. Voy con mi esposo, que tenemos muchos años casados y queremos ir de vacaciones. Si es un joven que está en la universidad, yo quiero ir a un evento de tal cosas. El motivo de viaje es importante. Segundo, la organización familiar. ¿Qué es usted? ¿Usted es casado o es soltero? Y dependiendo de la edad, que eso esté claro. ¿Tiene hijo, no tiene hijo? ¿Tiene hijo allá? Eso tiene que estar bastante claro y entendible. Y lo tercero es lo más básico, que es la preparación y el estudio, el trabajo y el ingreso. Preparación y estudio, sobre todo para los que están por debajo de 40 años, el trabajo y el ingreso para todos, y evidentemente dije el ingreso. Entonces, ese asunto del trabajo depende, y de la preparación y estudio, como nos llamó una señora, sí, figúrate que la señora sí tiene estudio, pero no trabaja, es decir, que no tiene ingreso ni tiene negocio, pero su esposo sí. Entonces ahí pasa bien, pero el esposo tiene que cubrir. Y si es una mujer que es soltera, pues entonces, si ella es soltera y es joven, eso es una combinación delicada para el consulado, pero ella trabaja y tiene su profesión. Entonces ahí el motivo de viaje es importante. Voy a viajar con mis amigas, con mi familia. Entonces esas son las 3 áreas, se las digo de nuevo. El motivo de viaje, lo familiar y lo que tiene que ver con la preparación académica y el trabajo. Muy bien, vamos a la última llamada. 261-3426. Tenemos la llamada ahí. Saludos, bendiciones. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Me gustaría hacer una pregunta, ¿dónde queda su oficina? Muy bien, la oficina de nosotros acá en Puerto Plata está en la Antera Mota, en la esquina antes de Seducom. Se llama Balbuena Pérez, es una oficina de abogados, y ahí estamos. Pero aquí estamos 2 veces al mes. Y la oficina en Santo Domingo está muy cerca de Diamond Mall, Ikea, por ahí, en los próceres. Si nos agregan al Instagram o a las redes, está la dirección de Santo Domingo. ¿Cuáles son el Instagram? ¿Cuál es el Instagram donde te pueden...? Sí, el mío es así como mi nombre, Polanco01, Polanco01, y ahí está la información. Recuerden que el número es 560-2444 y lo agregan al WhatsApp con el 809. Bueno, creo que hemos agotado el tiempo. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a coordinar para
tenerte una próxima vez ya para que hablemos un poco más de los procesos, sobre todo de las visas de paseo, que es lo que más la gente le interesa. Gracias, Ernesto, mi hermano, por estar aquí. Buen tiempo. Siempre, José, siempre es un gusto y bueno, pues esperamos que a nuestros escuchas y quienes nos sintonizan, pues hayan tenido un momento de agrado en lo que hemos compartido en el día de hoy. Amén. No puedo dejar de mencionar que mi esposa ha estado aquí detrás de cámara ahí. Muchas gracias, mi amor, por estar aquí. Estará de vez en cuando acompañándonos para tomar fotos y que Así y hacer que el trabajo, claro, que el trabajo salga mejor. Muchísimas gracias, mis hermanos, amigos que nos han seguido durante toda esta hora por YouTube, por la radio, también a los que nos van a escuchar y ver luego ya en diferido. Así que muchas gracias por su sintonía. Nosotros nos vamos a ver el próximo sábado en una entrega más de Encuentros de Gracia. Bye, bye.